gusto darles la más cordial bienvenida a esta emisión de Entre Nos. Y no saben lo honrada que me siento de que hoy nos reciba en su Museo Fundación, pues uno de los pintores más reconocidos a nivel local, nacional e internacional, pero sobre todo muy querido y valorado por los queretanos. Me encuentro con Santiago Carbonell. Santiago, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Qué gusto. Hola, encantado de que vengáis aquí. Ya saben que esta es su casa. Y con respecto a lo que me decías de reconocidos, fíjate que lo más divertido de ser pintor es que nadie te reconoce. Puedes salir a la calle sin que te pidan fotos. Sí, tengo amigos de teatro y de gente de música y eso, que a veces les agobia un poco también el reconocimiento, ¿no? Entonces, el reconocimiento de los pintores es un poco el reconocimiento del personaje anónimo. Además, no sales tampoco, no nos exhibimos casi, ¿no? Y tampoco tenemos contacto con el público. Sin embargo, tu nombre sí es muy conocido. Cuando dices el nombre de Santiago Carbonell, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Pero precisamente quería platicar contigo acerca de este concepto. Te escuché hablar de ello y me pareció bien interesante, de por qué no te gustaba que te dijeran artista y por qué preferías que te llamaran pintor. Cuéntame de eso. A lo mejor es una falsa modestia, pero yo creo que artistas en realidad somos todos y todos tenemos algo de artista. Yo creo que el artista es alguien que está dotado con ciertas habilidades, entonces se expresa a partir del arte. El arte es una palabra muy grande, muy ampulosa, una palabra que es difícil de definir inclusive. Es como el amor o la belleza, ¿no? Cada quien tiene su propio concepto de acuerdo a su experiencia. Claro, y no solo eso, sino que basta que te pregunten, ya te inventas cada día un nuevo concepto. Entonces, claro. Si a veces es difícil decir qué es el arte, pues también es difícil qué es ser el artista. Pero entonces, con un poco de modestia, yo digo, me gusta que me llamen pintor. De hecho, desde muy joven, digo, desde la escuela, 10, 11 años, ya mis amigos me decían, el pintor, ¿no? Y ya era como mi apodo. Ya. Inclusive es un apodo que mis amigos que me conocen bien de aquí de Querétaro, pues me dicen el pintor. ¿Quiénes son tus amigos en Querétaro? Uy, mira, mi mejor amigo se llamaba Rodolfo Vázquez Mellado y se murió en enero. Qué tristeza. Y la verdad que éramos pues, de la misma edad, fuimos roommates durante 3 años, fue mi primer amigo y mi mejor amigo. Y no se murió por la pandemia, sino que se murió por un cáncer. Entonces, pero justo fue empezando la pandemia, ¿no? Entonces, antes te decía que esta pandemia a mí un poco me llevó a la depresión. Y todo empezó con la muerte de mi querido amigo Rodolfo, que fue muy duro, fue muy difícil, pero bueno, todos sabemos que nos vamos a morir un día a otro, que la vida que la muerte es parte de la vida y hay que entenderla así. Entonces, bueno, pues ese era mi mejor amigo. Tengo otros amigos y todos, la mayoría, bueno, pues de mi edad ya estamos un poco viejos y nos conocimos muy jóvenes, pero ya estamos un poco betabeles. Ay, bien. Santiago, pero para tu edad la cantidad de obra que has generado, la verdad es que pareciera que tendrías el doble de la edad. Así que yo creo que estás bastante joven para lo mucho que has creado. Bueno, siempre en mi carrera, siempre me decían el joven pintor, ¿no? Y la gente siempre pensó que yo era mayor de lo que realmente era. Casi curioso. Siempre, hasta últimamente, que acabo de cumplir 60 años, ya no me dicen ni joven pintor, ni me dicen que parezco más joven. Ya me dicen el pintor a secas o el maestro. Y ya cuando te dicen maestro, ya quiere decir que ya han pasado unas primaveras. Oye, Santiago, justo algo de lo que todos asumimos es que cuando te dedicas a crear, por supuesto que nuestras emociones siempre fluyen a través del arte o de lo que estamos imprimiendo. Yo creo que en absolutamente todo, no necesariamente cuando hablamos de arte, pero es donde es mucho más evidente. Sí. Ahora que nos contabas de esta etapa que atravesaste durante la pandemia, ¿sentiste que impactó de alguna manera en tu obra?
Bueno, te digo que el psiquiatra me dijo, tienes una depresión marca acme, ¿no? Me dijo, pero no te preocupes porque los artistas son depresivos en realidad. Y yo nunca lo había sido, ¿eh? Pero a lo mejor lo era en ciernes, ¿no? Y sin duda me afectó. Me afectó a las emociones, a las pérdidas, a la soledad, al encierro. Entonces, no sé de qué manera aún no he podido discernir en cómo afectó a mi obra. Creo que los cuadros tienen un pequeño problema, que siempre hay que mirarlos con el tiempo, como que van madurando y tienen su vida propia. Entonces, unas veces hace unas cosas, pero no te das cuenta de lo que estabas haciendo hasta que pasaron más años, ¿no? O sea, Claro. las obras recién hechas son como el pan caliente, no te lo debes comer aún. Hay que dejarlas Madurar, que se madurar y que se enfríen. enfríen. Pero bueno, sí, obviamente yo creo que el arte y la emoción van de la mano, ¿no? A veces inclusive el sentimiento es el gran motor, aunque obviamente lo que te hace poder hacerlo es tu técnica, tu racionalidad y la sabiduría que tengas, ¿no? Eso es importante también. ¿Cómo ha impactado en tu elección de qué pintar o cómo pintar la estructura familiar en la que creciste? Porque entiendo que creciste en una familia bastante plural, una mamá Sí, ecuatoriana, un papá sí. catalán, decías que tu familia era como la hippie de la cuadra. Sí, sin duda. ¿Cómo Éramos los impactó esto? raros. Mi casa, vivíamos en Barcelona y te puedes imaginar, años 60, en pleno franquismo, en esa dictadura terrible del franquismo, pues donde las libertades se veían menoscabadas. Claro. Pero yo tuve la suerte de pertenecer a una familia que si bien no te puedo decir que hayan sido hippies, pero se acercaban a eso. Si te digo que mi madre nos obligó a todos los de la casa en 1968, yo tenía 8 años, a ser veganos, y ya es muy raro eso, Por ¿no? supuesto, porque asumimos que es algo muy reciente, Sí, el no, veganismo. es muy antiguo. Y mi madre era naturista, vegana, vegetariana, etcétera, ¿no? Qué curioso. Y bueno, siempre en mi casa hubo libros, hubo música. Mi madre fue una amante de la música, siempre se escuchó mucha música en mi casa. Y mi padre, pues por supuesto, también nos dedicaba los domingos para ir a museos. Nos agarraba de la mano y desde muy pequeño ir a museos y ver cuadros, pues era divertido. Y más que nada porque mi padre nos lo explicaba bien todo. Recuerdo que el primer cuadro, en mi memoria, yo debo haber tenido unos 5 o 6 años, me acuerdo que era un cuadro medieval del suplicio de San Lorenzo, que San Lorenzo es el que los romanos lo meten a la parrilla, Ajá, ¿no? ajá. Y que está de un lado y dice, oye, dadme la vuelta porque ya estoy cocido de esto. Pero Sí, me claro. lo platicó, entonces me quedé impresionado yo con San Lorenzo. Pero en fin, las experiencias de la pintura y eso te marcan en la primera infancia. Yo creo que es muy importante como padres que acercamos a los niños al arte, porque eso te queda un regusto muy especial. Justo ahorita que hablabas de que tu mamá los llevó al veganismo desde hace tantísimos años, también me llamó profundamente la atención que pintaste un cuadro que me encantó, que se llama Romamor. Porque creo que también está muy adelantado para el año que estamos viviendo. Creo que ahora está muchísimo más puesto en el reflector el tema de qué sería Sí, del mundo si fuera dominado por el género femenino sí. en lugar del género masculino. Platícanos de este Sí, cuadro. bueno, ese cuadro, pues, bueno, tú sabes que Roma y amor es la misma palabra, que empiezan, una comienza igual y otra vez. Pero yo lo que quise hacer es un cuadro recordando la fundación de Roma por Rómulo y Remo. Entonces, pues todos sabemos la historia de Roma, ¿no? Pero, sin embargo, fíjate que a mí me encanta Roma en muchos aspectos. Y uno de ellos es porque que Roma, el Imperio Romano, o Roma en realidad, fueron siempre muy respetuosos con la mujer en muchos sentidos. Obviamente era una sociedad bastante primitiva,
Pero Sí, claro. la mujer tenía un estatus muy poderoso y era muy respetada. La mater Sí, sí. familias era importantísima. Sí, O sea, incluso en el arte que se realizó en el claro, Imperio Romano, la las mujer era... matronas, famosas matronas romanas. Tienes Aún razón. las matronas romanas existen, ¿eh? La potencia de la madre italiana es importante también, la presencia de la mujer. Entonces hice un cuadro pensando en dos gemelas que hubieran hipotéticamente fundado otra vez Roma, o que la fundación de Roma y de la civilización hubiera estado presente pues un par de gemelas. También escuché que hablabas acerca de que el tiempo que viviste en París te parecía una ciudad impersonal. Y me encantaría que nos explicaras qué de Querétaro te hizo sentirla una ciudad probablemente personal, si la sientes así o no, o por qué elegiste Querétaro como tu ciudad Bueno, de residencia. no sé si haya dicho impersonal, tampoco es mi palabra preferida. Lo que sí te digo una cosa, que yo fui, cuando yo era joven, los artistas tenían que ir o a Nueva York o a París. Sí, no había de No otra. había más, no había otra salida. Entonces yo escogí París y sí, lo que sí tengo muy claro, y después he viajado mucho a París, pero París es una ciudad muy dura cuando no tienes dinero, cuando eres pobre, cuando eres extranjero, cuando no hablas bien el francés. Entonces es una ciudad terriblemente dura, pero terriblemente dura. Entonces yo viví una temporada de allí y me acuerdo que conocí a una doctora de Columbia, de la universidad, que me compró unos cuadros, por cierto, allí, y me dijo, vente a América, que América es más amable que los artistas. Y ciertamente, desde Alaska a la Patagonia, la vida es más amable en América que en Europa. Europa, aunque a veces no se nota, pero el lastre de esas guerras terribles, de los exterminios Claro. y eso, parece el lugar civilizado del mundo, pero en realidad es el lugar más incivilizado. Muy pocas culturas hicieron las barbaridades que se hicieron y se cometieron en Europa. Desde el colonialismo, el exterminio, los fascismos, todo eso es... Y eso los europeos lo llevan marcado en la frente. Y en Querétaro, ¿qué te hace sentir cómodo? Mira, yo cuando llegué a Querétaro, me acuerdo perfecto, era el año 1986, ya llovió, ¿eh? Yo nací en ese año. Ah, sí, mira, el año que tú naciste. ¿Qué tal? ¿En qué mes? En diciembre. Yo llegué en septiembre, unos meses antes que tú. Y llegué aquí más o menos a las 5 de la tarde, Ajá. a Querétaro. Pero yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces me fui, dije, ay, qué lindo, estaba aquí en el centro, y me fui ahí al parque donde está la estatua de Corregidora, ¿cómo se llama? Ajá. El jardín... ¿Senea es? No, es el de la Senea. Corregidora, precisamente. El parquecito ese, donde estaba la fonda del refugio, ¿no? Una bar cantina, así. Sí, sí. Entonces me fui a tomar una cerveza. ¿Y sabes a qué hora me acosté ese día? A las 3:30 de la mañana. Y yo dije, de aquí soy. De aquí soy. Sí, eso ¿No? tiene Querétaro, ¿eh? Tiene su encanto. En cada Entonces, esquina tenemos una cantina. El primer día que llegué a Querétaro ya tuve amigos, me lo pasé sensacional. Entonces dije, no, de aquí soy. Este es mi lugar. Y viví mucho tiempo. Yo viví ahí en la plaza de San Antonio, y mi estudio, no sé si lo has visto alguna vez, pero frente con frente del Teatro de la República hay un balcón muy bonito, en una esquina. Pues ese era mi estudio durante muchos ¡Qué años. maravilla! Tenías una vista increíble. Sí, de ahí me salía yo a ver cuando venían los presidentes el día de la Constitución, a saludarlos desde mi tu balcón. ¡Qué Sí. maravilla! Entonces, para mí, esas tres plazas, esos tres lugares, pues fueron pues, donde crecí en Querétaro. Oye, pero también has dejado mucho al estado de Querétaro. Creo yo que los años que te has dedicado a dar clases, a compartir
tu conocimiento con los artistas y ahora tener una fundación en la que permitas que nuevos artistas se expongan, pues yo creo que es un aporte maravilloso. Pero seguramente también algo has aprendido. ¿Qué aprendiste de ser maestro y qué has aprendido de Querétaro? O sea, aprendí de ser maestro. Sí, aprendí primero que para ser maestro no tienes por qué estudiar, basta con que sepas. Fui maestro de la UAC sin tener título de maestro, o sea, yo soy autodidacta. Pero en ese tiempo nadie te pedía nada, entonces... Claro. Pues, y muchos años di clases de dibujo, pintura, historia del arte, y lo que aprendí es que todos los días tienes algo que aprender y que los jóvenes y eso te pueden enseñar mucho. Lastimosamente, ahora no doy clases porque he perdido un poco la paciencia. Ya sé, las nuevas generaciones también lo complican. No creo que sean las que yo soy generaciones. también joven, pero de repente sí tengo alumnos que digo, ay muchachos, ¿dónde van ¿Tú a das acabar? clase también? Yo doy clases también en la universidad. Bueno, pues a mí me desesperan, me empezaron a desesperar, pero yo no creo que sea culpa de las generaciones, creo que como ya Nosotros nos estamos haciendo como que ya me queda un poco tiempo de vivir, entonces tengo poca paciencia para perder mi tiempo. Pero dando clases uno aprende mucho y gana tiempo. Lo que pasa es que, digo, tampoco es... Me ha gustado mucho, han sido muy bonitas experiencias. Tengo la suerte de que muchos alumnos que he tenido ya son artistas reconocidos y importantes, y eso es una satisfacción enorme, ¿no? Respecto al apoyo que tú has recibido, Santiago, por parte de autoridades locales, precisamente para hacer crecer la cultura y el arte en el Estado, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido respaldado, apoyado? ¿Te gustaría que hubiera muchísimo más? Yo en realidad no he necesitado nunca apoyo de nadie, o casi nadie. Yo creo que yo en eso soy medio Beatle. ¿Te acuerdas la canción esa de los Beatles que dice With a little help of my friends, ¿no? Con, sí, claro. Con la pequeña ayuda de mis amigos ya estoy contento. Eso. Obviamente solo no puedes ir por el mundo, entonces, pero sí los amigos, la gente que te quiere, siempre han estado cerca y me han apoyado cuando... Eso, pero no he necesitado nunca. A nivel oficial, en realidad, no he tenido ni lo he necesitado, ni siquiera he pedido que nadie me ayude en nada. Pero sí he tratado que a través mío ayuden a otras personas. Santiago, muchas personas asumimos que un artista de tu talla, que tiene tanta experiencia, tanto renombre, pues ya tiene una vida en la que todo el mundo apreciamos y valoramos las piezas que vemos y le puedes poner el precio que quieras o el costo que quieras, porque la gente ya lo valora más. Sin embargo, creo que nadie empieza teniendo la certeza de que puede tener el dinero en el bolsillo. ¿Qué anécdota tienes tú de cuando no podías vender tus cuadros tan fácilmente? Bueno, te voy a contar una muy divertida. Bueno, no sé si la hayas conocido también, murió este año de COVID. Un amigo que es Kiko Fausto. Cuando yo llegué a Querétaro, yo tenía como 10 cuadros. Y me dijeron, no, ves a ver, Kiko, si tú vas a comprar unos cuadros. Yo no tenía ni no tenía en qué caerme muerto, no tenía ni cama ni... O sea, la verdad es que vivía, sí, digo, tengo que vender un cuadro. Entonces me dijeron, no, te voy a presentar un cuate que seguro que te compra. Entonces, este amigo, que luego se hizo muy amigo mío, vio mis cuadros y me dijo, pintas bien, Santiago? Pero... No te voy a comprar un cuadro, pero sí te compro la chamarra que llevas, sí me gustó. Me la saqué y se la vendí. Ni modo, pero hay que deshacerse de las cosas. Ya ves, entonces hay cosas que te pasan en la vida que nunca te las esperas. Entonces, por supuesto, yo para vivir pues vendo el alma al diablo, pero sí vendí la chamarra y los cuadros no me los quise comprar. Luego se arrepintieron, pero bueno. Pues Santiago, muchísimas gracias. Te voy a invitar a que juguemos un jueguito que se llama Jenga de la Verdad. ¿Cómo? Para que... ¿Venga la verdad? Jenga de la Verdad.
donde Sí. vamos a platicar y a conocer un poquito más acerca de ti, si te parece. Y a salud antes de irnos a jugar. Salud, muchachos. A ver, ¿cómo es el juego? Estamos de regreso y vamos a hacer nuestro Yenga de la verdad con Santiago Carbonell. Adelante, Santiago. A ver, toma una. Sí, sí. Pues esta. ¿Cuál es tu serie favorita? Tú cuéntanos, ¿cuál es tu serie favorita? Fíjate que no veo series, no he visto ninguna. No has visto ninguna. No, digo, solo he visto de esas que son 3 o 4 capítulos. Una que me gustó mucho fue la de Napoleón, por ejemplo. No sé si la viste No. con Gerard Depardieu y John Malkovich. Muy buena. Pero son 4 capítulos. No he podido ver ninguna. ¿Te gustan los temas de historia, entonces? Sí, bastante. Ok. Y si se cae, se Ese termina es el concurso. el chiste, que no se caiga, que cuidemos que no se caiga. ¿Quién es tu comediante favorito? No tengo mucha fantasía, pero creo que Woody Allen. Y lo que me gustaba, la frase favorita que me gusta de Woody Allen, que decía, el cerebro es mi segundo órgano favorito. Ah, está muy buena. El segundo, ¿eh? Por supuesto, yo coincido, creo. Adelante, Santiago. Vamos a sacar esto. ¿Qué te invita fácilmente en casa? ¿Qué te irrita? Ah, ¿qué me irrita? Es que en mi casa soy muy feliz, casi no me irrita nada. En realidad me irrita más el tráfico y esas cosas. Las cosas cuando sales de casa. Sí, cuando salgo de casa, pero en mi casa es un lugar muy armónico y muy en paz. Y Qué padre. eso. No me... Tal vez el ruidos escandalosos, pero en realidad no hay ni ruido. No hay ruidos en tu casa. A ver. Vamos a ponerlo interesante, a ver si se cae. Uy, ¿Qué famoso o famosa te gusta? qué famoso o famosa me gusta. Vivo O muerto, no importa. o muerto. Que digas, qué belleza, qué bruto, qué bruta. Sí, claro, me la comería a besos. Ah, de gusto sexy. Sí, de ¿quieres gusto, decir? de gusto, de gusto de sexy, atracción sí. sexual. Uy, pues, aunque no lo creas, es que la que me gustaba ya no está tan... Es la Atractiva. Scarlett Johansson, me gustaba mucho esa mujer. Ay, claro pero ya que está sí. bastante, ya está más madura, ¿no? O sea, A es mí me una sigue belleza pareciendo madura, guapísima. pero me gustó mucho, sí. Y me gustó porque vi la película esa de la mujer de la perla, que es un cuadro de Ay, Jan claro. Vermeer van Delft, que es uno de mis cuadros favoritos. Entonces, como que la ligué bien. Coincido totalmente contigo. Yo también en esa película dije, qué belleza tan impresionante. La Sí. forma en la que deja los labios abiertos cuando la está pintando, me Sí. parece una escena maravillosa de esa película. Sí, Este gran- pero si me dijeran con quién te quieres quedar en una isla desierta, pero sin dudarlo me quedaría con un poeta. No me quedaría Con una ni con mujer. un pintor, con un escritor, porque creo que los escritores son los que cuentan cuentos y la mejor forma de no aburrirse es estar con un escritor o con una escritora, Oye, sea el que sea. Y aprovechando el que sacaste el tema de este cuadro en específico, sé que hay un montón de misterio alrededor de que hay gente que asumía que probablemente era su amante, la mujer que pintó con el arete de perla. ¿Tú qué opinas al respecto? No lo creo porque la sociedad y primero Vermeer, el pintor es un misterio. Solo pintó 24 cuadros en toda su vida. No hay muchos escritos, no se sabe mucho de su vida Además privada. empezó a pintar ya grande, ¿no? Según entiendo. No, ¿No? Más bien pintó poco. pintó poco. O sea, se tarda mucho, pintó poco. Y
Fíjate, vivía a unas pocas cuadras de Leeuwenhoek, que fue el que se inventó el microscopio. Entonces, claro. él estaba muy vinculado con, ahí en Delft, había cerámicas, pero también había muchos artesanos de pulir lentes y de óptica y eso. Entonces, dicen, pero no se sabe, más vinculado a la ciencia. Y no creo que haya sido su amante porque acuérdate que la Holanda del siglo XVI eran bueno, protestantes, pero ultra religiosos. Entonces, no creo en ese tiempo que hubiera muchas. Justamente es el lugar donde menos amantías y menos, ¿no? Acuérdate que de ahí salían los calvinistas, todos los protestantes y todo, donde la institución. Yo más bien lo que creo es que debe haber sido una mujer de sociedad. Y cuando ves sus pinturas, él estaba más preocupado de la pintura, del problema pictórico, que del tema, porque esos temas son en parte medio simples. Banales. Sí. Santiago, muchísimas gracias por haber jugado con nosotros, por habernos recibido. ¿Algo que quieras decirle a la audiencia? Bueno, nada más que quiero que sepan que el museo ya está abierto. Estuvimos cerrados unos 3 o 4 meses, pero ya está abierto con todas las medidas de seguridad. Y acuérdense que el arte se vive en la piel y late en el corazón, y hay que acercarse a la pintura, al teatro, a la música, sin miedo. Pobres músicos y teatreros y bailarines la han sufrido casi peor que los de los restaurantes, que ya es decir. Entonces, bueno, pues bienvenidos a la cultura y ya saben. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, por supuesto, este programa es tuyo y gracias por invitarnos al Museo Fundación Santiago Carbonell. Santiago Carbonell, pintor radicado en Querétaro desde hace muchísimos años y por supuesto, pues un placer haber estado contigo en este museo. Recordarles que el museo pues está abierto ya, como bien les decía Santiago, estamos en 5 de mayo número 90. Vengan, si todavía no lo conocen, este es el momento ideal, hay poca gente, así que vengan a conocerlo y también constantemente se pueden conocer obras de nuevos artistas aquí en este Museo Fundación de Santiago Carbonell. Mi nombre es Isabel Posadas, síganos en todas las redes, búsquenos como Entrenos con Isabel Posadas y esperen nuestra siguiente edición. Bye, bye.